Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Tengo tiempo trabajando en el área también de psicología, en el ámbito de la relación entre filosofía, psicología y algunos problemas relacionados con la propia epistemología. De manera que dentro del propio trabajo hago una presentación inicial del propio Foucault, de esta visión escurridiza, el no saber dónde ubicar el historiador, el filósofo, y recupero un poco pues, la crítica a las ciencias en particular, aunque no únicamente, pero sí, digamos, bastante acentuada dentro de la propia psicología, que una vez que mediante el texto de las palabras y las cosas, Foucault habla de la muerte del sujeto y cómo dentro de las ciencias hay que dejar de estar pensando ya en una historia que se transmite a través de los grandes nombres o de los grandes personajes, causó, digamos, varias digamos, ámpulas en sus propios contemporáneos, y trató de cerrar haciendo, digamos, una cierta propuesta de si podemos recuperar a Foucault y la idea de la espera o de la esperanza, sería a partir de, curiosamente, su propia forma de trabajo. Entonces, bueno, estos son, digamos, grosso modo los elementos que componen el propio trabajo. Inicio. Al pensar en Foucault se impone primordialmente un personaje crítico y combativo con intereses y gustos tan diversos que lo hacen inaprensible. Características, por otro lado, que disfrutaba a pesar de ciertos dolores de cabeza que generaba a quienes trabajaban como etiquetadores del pensamiento y a quienes tenían por labor entrevistarlo. Durante una entrevista en 1982 se le formula una pregunta recurrente: ¿dónde ubicarlo? Dado que ha sido señalado como filósofo, historiador, estructuralista y marxista, y por si fuera necesario agregar un elemento más a la extrañeza, ¿qué significa eso de ser profesor de los sistemas de pensamiento? Labor que desempeñaba entonces en el Colegio de Francia. Foucault ofrece una primera respuesta tajante y rotunda con respecto a la parte evanescente de su persona. Cito, dice: no creo que sea necesario saber exactamente lo que soy en la vida y en el trabajo. Lo más interesante es convertirse en algo que no se era al principio. Fin de la cita. Aquí Foucault nos advierte de algo al hablar de sí mismo. Mientras estuvo con vida y con una faena infatigable a través de la escritura, no dejó de moverse hacia aquello que no era. Sin embargo, tampoco nos dejó en completa oscuridad. Él mismo se encarga de barruntar una cierta imagen de sí mismo, algo así como una huella que, aún siendo difusa, da un cierto norte, un horizonte, no obstante amplio, indicativo hacia dónde conducirse cuando aborda la pregunta sobre qué es eso de ser profesor de los sistemas de pensamiento. Cito: mi campo es la historia del pensamiento. El hombre es un ser pensante. La forma en que piensa está relacionada con la sociedad, la política, la economía y la historia, y también está relacionada con categorías muy generales y universales, y con estructuras formales. Pero el pensamiento es algo distinto de las relaciones sociales. El modo en que la gente piensa, en realidad, no está correctamente analizado por las categorías de la lógica. Entre la historia social y los análisis formales del pensamiento hay un camino, un sendero, quizá muy estrecho, que es el camino del historiador del pensamiento. Fin de la cita. La dificultad de ubicación de Foucault radica, al menos en parte, por la novedad de su trabajo, el cual hasta entonces era inexistente como tal, aun cuando el propio autor nos señale los mentores que sirvieron de indicativos. Foucault se encargará de correr ese estrecho sendero mediante el cual hilará e interconectará cómo los cambios de instituciones carcelarias, psiquiátricas o del Estado estaban en conexión con cambios en los modos de pensamiento y de trabajo en áreas como lo médico, lo jurídico o la clasificación en las ciencias en general. Por ello, parte de las molestias iniciales que Foucault causó y causa aún al hablar de la ciencia y su historia, o de la psicología en particular, pues en lugar de emplear a los grandes nombres y sus ideas conectadas a lo largo de una historia que avanza por el genio y sabiduría que los caracterizó, Foucault une este nacimiento a hechos poco memorables o dignos de mención, incluso a eventos inicialmente muy alejados del objeto de estudio. Basta recordar en los anormales
cómo después de repasar el papel de la Iglesia y su obsesión por conocer, penetrar y moldear la concupiscencia del confesado, dicha obsesión desbordará el control que pretendía lograr, mutando en el sujeto poseso por demonios concupiscentes, por lo que la Iglesia buscará el auxilio de la medicina. El problema de la carne concupiscente transmuta en deseo, convirtiéndose en el nuevo objeto por conocer, penetrar y moldear en la medicina. Las convulsiones del sujeto poseso serán el gozne para pasar del control religioso de la sexualidad a la medicina como parte de su intervención. La convulsión del sujeto poseso es la resistencia al control y dominio desplegado mediante las técnicas de penetración de la carne por el confesor y la confesión, técnicas de subjetivación en las que tanto el sacerdote como el penitente se envuelven en ciertas situaciones y bajo ciertos momentos en un juego de atracciones recíprocas, al tratar de deshilar la madeja de esa carne trémula, de conocer detalles o preguntar detalles que en lugar de eliminar o someter por su insidiosa pecaminosidad, podía ser alimentada sin pretenderlo. Cito: la confesión de las faltas de lujuria se hará entonces de tal modo que mantengan la pureza sacramental del sacerdote y la ignorancia natural del penitente. Fin de la cita. Sin embargo, a partir del siglo XVI, Foucault señala el paso de la confesión a la conducción de conciencia, que aun cuando no significó la erradicación de la confesión, sí se modificó el objeto de interés, pues en la confesión, se busca conocer las acciones impropias, los actos naturales, pero considerados en falta, así como los antinaturales. Es decir, algunos de los actos, digamos, naturales, pero en falta, sería algunos de los que menciona el propio Foucault, lo denomina la fornicación, que serían las relaciones extramaritales. Es decir, son naturales porque eran hombre-mujer, pero fuera del propio matrimonio. Y dentro de estos actos antinaturales, los términos que utiliza el propio Foucault son tanto la propia sodomia y el propio bestialismo. Ahora, entonces dice, bueno, esto no significó, decíamos, la erradicación de la propia confesión. Mientras que, dice entonces, mientras que bajo la nueva idea de la conducción de la conciencia y el mejoramiento del confesado, la mirada se sitúa principalmente sobre el cuerpo deseante, sus movimientos, gestos y pensamientos. Cito: el examen antiguo era en el fondo el inventario de las relaciones permitidas y prohibidas. Repito y reitero, dice, antes del siglo XVI, el interés de la confesión radicaba en las relaciones permitidas y prohibidas. El nuevo examen va a ser un recorrido meticuloso del cuerpo, una especie de la anatomía de la voluptuosidad. Fin de la cita. Los elementos de la formación de la psicología y la psiquiatría tendrían dos momentos. Uno sería el objeto interno que se convertirá en su material de trabajo, y el segundo, su legitimación desde su función institucional como instrumento del Estado para la detección, clasificación y detención o secuestro del sujeto potencialmente peligroso, es decir, su función como medicina social. Para el primer punto, Foucault señala que la locura dejará de ser tratada como alienación a partir de mediados del siglo XIX, como error de la puesta en ejercicio de la razón, falta dentro de su movimiento o desvarío producto de una alucinación. Para esto recordemos el texto de El poder psiquiátrico, donde los distintos procesos de curación pasan por un regreso a la realidad, ya sea mediante la teatralización de aquello que alimentaba una alucinación e incluso a través del castigo para hacer ver el error en que se estaba. Así, las convulsiones del poseso serán ahora las convulsiones nerviosas desde las crisis por neurosis hasta las producidas estrictamente por el aparato nervioso central. Cito: la convulsión se va a convertir desde el siglo XVIII en un objeto médico privilegiado. En efecto, a partir de ese siglo, vemos que la convulsión o todos los fenómenos emparentados con ella constituyen una especie de gran dominio que va a ser tan fecundo, tan importante para los médicos. Las enfermedades de los nervios, los vapores, las crisis, lo que la pastoral cristiana organizó como carne, se está transformando en el siglo XVIII en un objeto médico. Por ese camino, al anexar esa carne que, en el fondo, le propone la Iglesia misma a partir del fenómeno de la convulsión, la medicina va a hacer pie por primera vez en el orden de la sexualidad. En otras palabras,
La medicina no descubre el ámbito de las enfermedades de connotación, origen y soporte sexual. Pudo comenzar a convertirse en un control higiénico y con pretensiones científicas de la sexualidad en la medida en que heredó ese dominio de la carne, recortado y organizado por el poder eclesiástico, en la medida en que, inclusive a pedido de la Iglesia, pasó a ser la heredera o heredera parcial. El sistema nervioso ocupa con pleno derecho el lugar de la concupiscencia. Es la versión material y anatómica de la vieja concupiscencia. Fin de la cita. Además, si la concupiscencia y los pecados de la carne fueron desde San Agustín fuente de grandes males, la sexualidad indisciplinada u objeto de goce por parte del propio sujeto a partir del siglo XVIII y en particular desde el XIX, será fuente también de un sinnúmero de enfermedades que aquejarán tanto al individuo, raquitismo, idiotismo, por mencionar algunas, así como será el portador de grandes males para la sociedad, pues la indisciplina sobre su propia persona, sobre el hecho de no esperar ni la edad suficiente, ni el lugar y el espacio pertinente. Recordemos la idea de la familia y cómo la familia secuestra la idea de la sexualidad, nos dirá en Historia de la Sexualidad, la voluntad del saber, serán signo indeleble de alguien que no seguirá las normas de la familia, el trabajo y las del Estado. Por ello, el infante y su sexualidad, a partir del 19, serán objeto de los distintos aparatos médicos y disciplinarios de la sociedad. Cito: la sexualidad va a permitir explicar todo lo que, de lo contrario, no es explicable. También es una causalidad adicional porque superpone a las causas visibles, identificables en el cuerpo, una especie de teología histórica por la que el enfermo mismo es responsable de su propia enfermedad. Si estás enfermo, sin duda es porque lo quisiste. Si tu cuerpo está afectado, sin duda es porque lo tocaste. Fin de la cita. El segundo momento de la psiquiatría y la psicología, al menos en Francia y siguiendo a Robert Castel, vendrá posterior a la Revolución Francesa, pues a partir de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, ninguna persona puede ser detenida si no ha cometido infracción alguna, a diferencia de lo que sucedía en el antiguo régimen, que mediante las letras de cachet, cartas de detención expedidas por el rey, estas podían ser utilizadas para detener, aún sin haber cometido delito alguno, a quien se quisiera. No obstante, esto se volvía impracticable en la época posrevolucionaria, de manera que se necesitaba una nueva justificación de un nuevo argumento o instrumento legal que permitiera secuestrar al sujeto desde los poderes mismos del Estado. Así, el loco visto todavía desde la alienación mental necesitará de un lugar donde pueda ser reconfortado, un lugar desde donde se le pueda prestar ayuda, pues los alienistas consideraban más como un acto moral el auxiliar a aquellos que viven en un cierto infantilismo. Cito, dice: ante la ambivalencia de horror y piedad que suscita el loco, la medicina mental va a jugar la carta de la benevolencia. El humanismo filantrópico no es más que un auxiliar del juridicismo, su último recurso en las situaciones límite en las que la universalidad formal del derecho de castigar se halla en un atolladero. Por eso la compasión ha sido la actitud constante del movimiento alienista respecto de los insensatos, que, lejos de ser culpables que hay que castigar, son enfermos cuyo lamentable estado merece todos los respetos debidos de la humanidad sufriente y se debe procurar devolverles la razón con los medios más sencillos. Fin de la cita. A partir de 1860, la locura, desde el punto de vista de los alienistas, Pinel, Esquirol, será sustituida por una psicología y psiquiatría anatomopatológica y neuropatológica, mediante conceptos como herencia, instinto y degeneración, y tendrán un nuevo encargo: ser el instrumento o medio pericial para detectar, explicar y encerrar a todo aquel que, producto del crecimiento poblacional, la marginación y la explotación laboral basada en una compensación económica miserable, desborda la violencia común, el denominado monstruo moral, así como aquellos que pueden convertirse en uno de ellos. Foucault no concede nada a una historia de la psicología y de las ciencias en general, basada en cierta visión piadosa que sostendría que la ciencia es la búsqueda de la verdad para el mejoramiento de la vida humana, o una visión positivista donde los grandes hombres simplemente retoman los avances que le anteceden para llevarlos a un nuevo momento glorioso, o finalmente una idea de ciencia donde el sujeto es tanto punto de inicio y síntesis del avance científico. Si Foucault se mueve por ese estrecho pasillo entre historia social e historia del pensamiento,
es porque busca anudar cómo los cambios sociales y a nivel político desdoblan nuevas necesidades, preguntas, construyen nuevos objetos de estudio que requieren al mismo tiempo de nuevos conceptos e incluso métodos, y todo esto desplegado no por la piedad o benevolencia de un sujeto o razón histórica, sino por intereses diversos en una refriega estrictamente histórica, donde la idea de verdad o de certeza no son más que estrategias discursivas para sostener como normal o natural aquello que es solo un proceso determinado en un tiempo dado. Esto permite sostener en nuestras propias manos otras formas de generar y de construir el conocimiento. Además, deja abierta la posibilidad del cambio permanente. Más que aspirar a arribar a un punto en particular dentro de la historia, este movimiento sería indeterminado. Durante cierto tiempo, dice Foucault, la gente me pedía que les dijera lo que iba a suceder y que les diera un programa para el futuro. Sabemos muy bien que, incluso con las mejores intenciones, estos programas se convierten en una herramienta, en un instrumento de opresión. Rousseau, un enamorado de la libertad, fue utilizado durante la Revolución Francesa para construir un modelo social de opresión. A Marx le hubiera horrorizado el estalinismo y el leninismo. Mi papel, y esta es una palabra demasiado enfática, consiste en enseñar a la gente que son mucho más libres de lo que se sienten, que la gente acepta como verdad, como evidencia, algunos temas que han sido construidos durante cierto momento de la historia, y que esa pretendida evidencia puede ser criticada y destruida. Cambiar algo en el espíritu de la gente, ese es el papel del intelectual. Fin de la cita. La forma de reaccionar de Foucault, aparentemente violenta, frente a la psicología en particular y la ciencia en general, se origina por su confrontación ante la pretensión de imponer verdades que se sostienen como las únicas válidas y por ello las únicas dignas de ponerlas en ejercicio. Foucault hurga entre rincones poco usuales para develar, por un lado, lo histórico de nuestras distintas afirmaciones, la inexistencia de un origen o precursor y sobre todo, cómo la construcción de la ciencia, sus objetos, conceptos y métodos son atravesados también por áreas y disciplinas muy diversas y por supuesto la historicidad misma. Frédéric Gros dice sobre Foucault: unas pocas consignas nos permiten recordar cómo entendía él la tarea moderna de filosofar, de denunciar las relaciones ocultas de poder, despertar resistencias, permitir la expresión de voces muy a menudo acalladas, producir saberes capaces de enfrentar a las gubernamentalidades dominantes, posibilitar la invención de nuevas subjetividades, desafiar nuestras libertades y nuestras facultades de acción, hacer surgir la historicidad de nuestros sistemas de saber, poder y subjetivación, mostrar que nada es fatal para nosotros, en definitiva, cambiar nuestras vidas. Foucault intentó cumplir esta tarea contando historias que hablasen de lo que éramos y de lo que podríamos dejar de ser. Fin de la cita. Del futuro poco sabemos, pero lo que sí es cierto es que otra cosa puede ser con respecto a lo que hoy está siendo o se está gestando. Con esta frase concluyo.